Ángel Domínguez Mena es un médico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Mena es especializado como ginecólogo endoscopista en el Instituto Nacional de Perinatología con respaldo de la Universidad Autónoma de México. Radica en la ciudad de Puebla, México, donde presta sus servicios como médico en la clínica NAPRO del Hospital Ángeles de Puebla. Recibamos al doctor Mena con un aplauso. Hola, buenos días. Qué bueno que están aquí. Espero que estén disfrutando mucho el Congreso. Necesitamos muchísima gente que esté enterada de todo esto y que pueda llevar a sus respectivos países, ciudades, localidades, todo lo que aquí aprendan les guste, porque necesitamos muchísimo testimonio, y no nada más testimonio, sino argumentos también. A veces el testimonio en este mundo tan atacado no es suficiente, porque la gente se desilusiona. Tú puedes ser un santasasazo, ¿no? Y los santos arrastran, pero la gente necesita argumentos y necesita cosas que les ayuden a ir tomando esas decisiones de cambio de vida. Y los argumentos no nada más pueden ser espirituales, teológicos, sino también, híjole, científicos y de ejemplos de vida y de testimonios que puedan irlos ayudando. Pues bueno, yo vengo a hablar, sí, de lo que hago, con muchísima felicidad, muchísimo orgullo, porque esto que hago fue consecuencia de yo creo donde Dios me quiso en el momento en que me quiso, y ya después ha sido una experiencia maravillosa, pero también un testimonio personal a nivel humano y espiritual, y espero que, que les guste. Yo me siento muy contento de estar aquí. Eh, pues bueno, moviendo la piedra he titulado la plática, porque quiero que empiecen a pensar en qué pasaje evangélico, y no lo digan ahorita, se habla de una piedra, y en dónde tendríamos que mover la piedra, esta piedra de la cultura de la muerte, esta piedra de millones y millones de vidas perdidas, de vidas humanas, de matrimonios rotos, esta gran piedra que tapa un gran y oscuro sepulcro, ¿no? Y ya después vamos a pensar después en esto, pues. Pero bueno, el uso de los métodos naturales en la salud reproductiva. Mi nombre es Miguel Ángel Domínguez Mena, soy esposo y padre, y esto va primero porque no creo que haya cosa que defina más a un ser humano y más a un hombre que el ser esposo y padre. Después, pues resulta que soy ginecólogo obstetra, con un posgrado en cirugía endoscópica ginecológica, soy consultor médico certificado por Fertility Care, y después hice ya la maestría en ciencias e investigación clínica. Pero bueno, toda esta historia de errores humanos y de gracias y de la encíclica y de milagros posteriores, todo empezó con esta corriente de pensamiento, el malthusianismo, primero por Malthus, en la Revolución Industrial, en donde decía, estamos creciendo tan desproporcionadamente que el alimento no va a ser suficiente para el número de gentes que estamos naciendo, ¿no? Y después esta evolución de pensamiento al neomalthusianismo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, patrocinado por ciertos grupos de poder muy fuertes y por personalidades también muy fuertes, Margaret Sanger y amigos, ¿no? En donde el principal objetivo era disminuir el crecimiento poblacional, pero sobre todo de los menos favorecidos, de las personas que tuvieran menos recursos humanos y menos recursos materiales, perdón, y también con tintes meramente raciales. Así empezó. La raíz de todo esto tiene un fundamento muy elitista, para que las élites puedan conservar el control sobre las masas, que no nos salgamos del huacal o como decimos, no nos salgamos de control, y con tintes de mejoramiento racial y disminución de las razas que menos les favorecían, ¿no?
Y bueno, la obra de arte del neomalthusianismo es la anticoncepción, ¿no? Que llega a su cúspide en 1960 con el reparto masivo del Lenovid, el primer anticonceptivo hormonal. Pero aquí empiezan los errores graves, ¿no? Y quiero que entendamos esto. No voy a profundizar mucho en las cuestiones hormonales, no es una clase de fisiología, pero sí en los conceptos. El anticonceptivo tiene como fundamento apagar un eje hormonal natural en la mujer, naturalmente, fisiológicamente se repite cada mes después de la pubertad, en donde unas hormonas, que se llaman las gonadotropinas, no va a haber examen de hormonas, no se aprendan los nombres de las hormonas, nada más conceptualmente, estimulan mes con mes al ovario, donde hay un grupo de folículos, miles, cientos de miles de folículos, que son estructuras que contienen al óvulo, el gameto femenino, y a partir de la pubertad, estas hormonas que se elevan cada mes, las gonadotropinas, la que estimula el folículo y otra que tiene un efecto del cual vamos a hablar posteriormente, estimulan a los folículos para que crezca, domine un grupo de folículos y de estos uno más, que finalmente llega a la madurez, rompe por retroalimentación hormonal, es decir, cuando el folículo responde, cuando el folículo que va a crecer y de donde va a salir el óvulo responde, eleva unas hormonas en la sangre que son los estrógenos, el estradiol, sobre todo, y cuando esta hormona llega a cierto nivel en la sangre, le dice de nuevo al sistema nervioso central, ya estoy listo, ahora sí manda la hormona que va a hacer que el folículo rompa, ¿no? Y entonces se manda esta otra hormona que se llama hormona luteinizante, rompe el folículo y esta hormona no nada más hace que rompa el folículo para liberar al óvulo, sino que este folículo tenga una reacción bioquímica y empiece a producir otra hormona importante que es la progesterona, ¿no? Entonces el estradiol lo vemos en azul, las gonadotropinas, la vemos en rojito, la que estimula el folículo, y después la verde que hace que se rompa el folículo, y después la negra es la progesterona. Y esto estas hormonas tienen función prácticamente en todos los órganos de la economía femenina. En todos los órganos hay receptores para estradiol, para progesterona, muchos tienen también receptores para gonadotropinas. Entonces, no nada más es el ovario, no nada más es el endometrio, que es el tejido que crece para que en caso de haber fecundación se pueda implantar ahí el bebé, sino hay receptores para estas hormonas en todos los órganos de la economía femenina, incluyendo el sistema nervioso central. Hay fisiologistas puros que dicen, pues la diferencia entre hombre y mujer es prácticamente los receptores para estrógenos y progesterona en el cuerpo, en el sistema nervioso central y demás, ¿no? Es decir, Dios no se tropieza con sus propios pies y muy probablemente justificó todas estas diferencias que también son espirituales en cuestiones hormonales, bioquímicas, cuantificables. Entonces, el anticonceptivo no nada más apaga este sistema, sí, pero el sistema es holístico, es completo, afecta toda la economía del sistema femenino, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona el anticonceptivo? El anticonceptivo es tomar una hormona, el estradiol, que no es beta-estradiol, es etinilestradiol, y ya tiene algunas connotaciones ahí de que no es la hormona natural, desde el principio del ciclo, para decirle al sistema nervioso central, ya hay folículo dominante, no es necesario que lo estimules. Ahí empieza el engaño corporal, y después, para que haya menstruación, dan otro tipo de hormonas que no son progesterona, son progestinas, que son análogos o inventos sintéticos parecidos a la progesterona para que pueda haber menstruación. Si no, no habría menstruación. El efecto anticonceptivo puro del anticonceptivo, valga la redundancia, podría lograrse con hormona natural, el 17-beta-estradiol, digamos la primera parte, y después progesterona natural, ¿no? Pero hay dos cosas importantísimas aquí de esta gran mentira. Uno, ningún anticonceptivo usa estrógeno y progesterona porque nadie puede patentar una sustancia natural. Yo no puedo patentar el agua ni ustedes el aceite. Y la industria farmacéutica no puede patentar el estradiol y la progesterona. Entonces hicieron modificaciones estructurales a la progesterona para llamar progestinas, que no son otra cosa más que inventos, ¿no?, para poder patentar, y estos inventos tienen estructuras moleculares diferentes a las hormonas reales. Y a esto se deben los efectos secundarios.
Los efectos secundarios son que están tomando hormonas no naturales a concentraciones no fisiológicas y después toda la serie de consecuencias graves que esto trae. No nada más para los síntomas del dolor de cabeza, el cambio de humor, no, para los síntomas de trombosis, de infarto, o sea, de muerte. Hay niñas cuya única causa de muerte puede ser atribuida al anticonceptivo. ¿Por qué siguen en el mercado? Porque dicen, finalmente el embarazo también tiene riesgos de muerte, mientras el anticonceptivo, mientras la muerte por anticonceptivo sea menos frecuente que la muerte por embarazo, entonces tiene un efecto protector. Y por eso andan circulando todavía, porque ya los efectos de muerte son clarísimos, pero por esta argucia del derecho, que es más bien no derecho sino torcido, que estos siguen circulando ahí, ¿no? Pero bueno, esta es una de las cosas y es para otra plática, ¿no? Pláticas que tenemos dirigidas a ginecólogos, a biólogos moleculares y que entienden perfectamente, pero este es nada más la introducción. ¿Cuáles fueron las consecuencias de toda esta anticoncepción a nivel social? Ya lo sabemos, no voy a profundizar en esto, pero fue un incremento enorme en las enfermedades de transmisión sexual. 2, incremento en los embarazos no planeados, por supuesto, porque la tasa no es ineludible y aquí empieza la mentira, hacerle sentir a las niñas que están protegidas contra embarazo y entonces pueden dar rienda suelta a todas las parejas jóvenes, niños y niñas, ¿no? Jovencitos, y entonces vienen embarazos no planeados, con incremento obviamente del aborto. Fue el anticonceptivo lo que hizo el incremento de la supuesta pseudo necesidad social del aborto y después su legalización. O sea, la legalización del aborto aquí, Roe versus Wade en Estados Unidos y consecuencia todo el mundo, fue consecuencia directa del aumento indiscriminado de los embarazos no planeados por la liberación del anticonceptivo. Vean cómo viene esta historia, ¿no? Después, evidentemente, el incremento de la tasa y legalización del divorcio, incremento del divorcio, aumento del cáncer de mama y cáncer cervicouterinos, cánceres directamente vinculados al anticonceptivo también, muertes prematuras completamente innecesarias en niñas sanas, mujeres sanas, y la infertilidad secundaria. Y la infertilidad no es porque haya un estudio molecular que diga que si tomas estas hormonas vas a ser infértil después, todavía no logramos llegar a ese punto, pero sí por consecuencias directas del anticonceptivo. Porque si yo les dije que el anticonceptivo es sustituir ciclos hormonales, después la industria farmacéutica esta se encargó de proponerla como cura para cuando tienes ciclos anormales, cuando tienes sangrados intermenstruales, cuando tienes ciclos dolorosos, cuando tienes ciclos muy largos o muy cortos y no puedes planear tu vida. Entonces, ¿sabes qué es? Réntame tu ciclo con el anticonceptivo, vas a tener un ciclo completamente perfecto de tal día vas a empezar y tal día vas a terminar. Vas a disminuir los síntomas, etcétera. Y esto tiene consecuencias. Es lógico pensar que si tú llegas con tu televisión descompuesta y digo, quiero que me arregles mi televisión, y alguien de repente dice, pues mejor réntame esta otra, réntame esta televisioncita, ¿no? Me vas a pagar 30, 20, 25, 30, 40 dólares, 300, 600, 900 pesos al mes y te llevas tu televisión nueva. Es decir, si tienes alteraciones en el ciclo, pues mejor réntame tu ciclo, tómate tu anticonceptivo y vete a tu casa, ¿no? Y la gente me curó, me regularizó los ciclos, disminuyeron mis síntomas, tal. Claro, después de probar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anticonceptivos diferentes por los efectos adversos y negociando con el anticonceptivo, este tiene menos efectos adversos, entonces me lo tomé porque los otros me cayeron realmente mal. De todas maneras me da dolor de pecho, dolor de cabeza, pero pues prefiero a tener ciclos completamente irregulares y hemorragias como las tenía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se enmascaran síntomas de problemas reproductivos desde tempranas edades y cuando la mujer de repente, ya la pareja, después de terminar la universidad, las maestrías, el doctorado, dice, ahora sí tengo espacio para la maternidad, ¿no? Porque prisa por vida sexual activa no tenía, ¿no? Porque esa la lleva teniendo desde hace 15, 20 años. Entonces suspende el anticonceptivo y sorpresa, no te puedes embarazar. ¿Por qué? Pues porque tengo endometriosis, pues porque tengo síndrome ovario poliquístico, porque tengo trastorno ovulatorio, pues porque tengo 38 años y la tasa de fecundabilidad va disminuyendo a partir de los 35. Entonces, la principal causa de subfertilidad actualmente, y todos conocemos parejas subfértiles,
No pido que levanten las manos porque todos conocemos o incluso fuimos parte de ese grupo en algún momento. La prevalencia es ¿por qué ha cambiado tanto? No, porque hay hormonas en el agua. Probablemente sí, pero la principal causa, y esto es un argumento válido, sólido, es postergar embarazo, 1, después de los 30, y 2, enmascarar síntomas durante gran parte de la vida reproductiva por el uso de estas porquerías. Y entonces tenemos estos problemas, ¿no? Entonces fue el efecto dominó, del cual habla clarísimamente su santidad Pablo VI en la encíclica. Va a llevar a consecuencias, va a haber problemas, va a haber efectos. Bueno, pues estos son. Así, dominó desde la legalización de los anticonceptivos masivos y sobre todo los hormonales. Porque preservativos hay, no estoy diciendo que estén bien para nada, pero preservativos hay desde los griegos. Y estas consecuencias sociales fueron más por los anticonceptivos hormonales, por la pseudo libertad, el mal uso de la libertad, pero sobre todo por estos problemas serios de falsos argumentos, de mentiras. Bueno, y ahora tenemos la infertilidad, la causa natural más importante. Sí, la muerte de las jóvenes prematuramente es importantísima, por supuesto, pero la proporción es muy baja. Pero la principal consecuencia de los anticonceptivos es esta, por postergar el embarazo y enmascarar síntomas. Ese es desde mi punto de vista como ginecólogo, evidentemente, ¿no? Evidentemente hay consecuencias teológicas, sociales y de otro tipo. Pero bueno, 1 de cada 6 parejas. Y las causas históricas y actuales, las causas históricas siguen siendo lo mismo. Sí puedes tener una alteración de falta de trompas porque naciste sin trompas, o sea, una malformación mulleriana, que también son más prevalentes actualmente y no sabemos por qué. Pero sí puedes tener síndrome ovario poliquístico, sí puedes tener endometriosis, etcétera. El problema es que, 1, la endometriosis, que es, yo creo, el pan nuestro de cada día en la clínica NAPRO, el principal problema en niñas también menores de 37 años, en mayores de 38 años ya es la edad folicular. Y ahí sí podemos hacer poco, ¿no? Pero en menores de 38 años es la endometriosis. ¿Por qué? Porque la endometriosis es una enfermedad crónico-degenerativa. Si tienes factores para endometriosis, vas a empezar desde el momento en que empieza tu ciclo reproductivo. Y 2, si enmascaras tus síntomas y postergas el embarazo, bueno, pues a los 38 años vas a tener más endometriosis que la que tenías a los 20, a los 25, a los 30. ¿Por qué nuestras abuelitas ni conocían esta endometriosis? Bueno, pues porque se embarazaban a los 19, a los 20, a los 23, a los 25, a los 28, a los 30, a los 32, y después ya, pues cuando dejaban de tener hijos, ya tenían 8, ya no... no era necesario usar ningún anticonceptivo, simplemente dejaron de tener bebés y muy probablemente puede ser por la endometriosis, pero que les llegó al momento en que les tenía que llegar. Es decir, científicamente sabemos que los hombres, si viviéramos 120 años, prácticamente todos moriríamos de cáncer de próstata. Todos, si llegáramos a vivir 120 años, ¿no? Es prácticamente un hecho que las mujeres, gran mayoría de las mujeres va a tener endometriosis a los 40 años. Claro, esta endometriosis llegó cuando tenías ya 4 bebés o cuando estás intentando el primero. Y uno de los principales errores es enmascarar los síntomas de la endometriosis, que pueden ser ciclos irregulares, ¿no? Manchaditos intermenstruales, ciclos dolorosos. Y entonces ahí están los anticonceptivos. Pero esa es consecuencia biológica. ¿Cuál es el tratamiento actual de la infertilidad? Es uno de los problemas serios, es sustituir ciclos de salud reproductiva y no infertilidad. Vas con el ginecólogo, es sustituir ciclos con tu anticonceptivo, ¿no? Después, cuando quieres embarazar, pues hay una serie de herramientas muy limitadas para llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el buen diagnóstico de la infertilidad se dejó de hacer desde que se pudo sustituir el tratamiento. Es decir, desde que era más fácil sustituir la función reproductiva con la reproducción asistida a partir de 1978, pues entonces hubo menos interés en saber hacer diagnóstico y tratamiento. Y sobre todo porque es muchísimo más fácil una receta de cocina, estimular a un ovario, capturar óvulos, transferirlos. ¿Pegó bien? ¿No pegó? Bueno, pues inténtalo de nuevo, vuélveme a pagar. O sea, muchísimo más fácil y muchísimo más lana, muchísimo más dinero para los ginecólogos. Una de las subespecialidades mejor pagadas en la medicina actual es la biología de la reproducción humana, ¿no? Los reproductive endocrinologists, los ginecólogos que hacen esto para hacer reproducción asistida, son ganancias increíbles. Entonces, premias al médico haciendo cosas fáciles. ¿Quién se va a encargar de hacer las cosas difíciles si en el proceso también haces menos dinero en el intento? Y por eso somos 5, 10, 20, 40, no ha de haber más de 100 ginecólogos en el mundo que hacemos medicina reproductiva restaurativa, porque como me dicen mis cuates,
los que no son de este lado, ¿no? Los que están en el dark side, que estudiaron conmigo ginecología. Mike, no es que no te creamos, pero es que ¿para qué? Pues es más complicado y hacemos menos lana en el intento. Entonces el fundamento de la buena ciencia también tiene fundamento en el respeto profundo por la dignidad humana y el respeto al embrión. Nosotros no tenemos alternativa, no podemos estar jugando con embriones. Porque la vida humana comienza en el momento de la fertilización. ¿De acuerdo? Entonces, la consecuencia más grave en el término de vidas humanas de los anticonceptivos es la reproducción asistida. Curiosamente, miren cómo vamos avanzando, ¿eh? De manera que el aborto no nada más se le promueve a la que no quiere tener hijos, sino el aborto se le promueve a la que quiere tener hijos. Y probablemente las que quieran tener hijos son las que más estén abortando en esta tecnología. Es decir, el demonio es muy astuto. Hace abortar a las que quieren tener bebés y a las que no quieren tener bebés. A eso hemos llegado en el punto. Y a las que supuestamente no están teniendo bebés, porque adivinen qué, el anticonceptivo, como el estradiol alto, que era lo que inhibía la ovulación, la primera hormona, la que tenía que confundir, daba muchos síntomas. Entonces empezaron a bajar cada vez más las dosis del anticonceptivo con esta progestina, con las progestinas secundarias, ¿no? Y dijeron, de todas maneras no hay embarazos. ¿Por qué? ¿Estamos inhibiendo las ovulaciones? No, no estamos inhibiendo las ovulaciones. Y esto teórico desde 1960. Cuando llegó el ultrasonido en los 80, se dieron cuenta que gran parte de los anticonceptivos no inhiben todas las ovulaciones. Pero entonces, ¿por qué no hay embarazos? Por las progestinas, no se implantan los bebés. Por la progestina que dan, que no es progesterona, no prepara adecuadamente el endometrio, entonces no se implanta el bebé. Cuando la gente se dio cuenta, los médicos pro vida en el 60, 70, 80, el doctor Billings, el doctor Hilgers y demás, se dieron cuenta y mucha otra gente dijo, esto no puede ser anticonceptivo, tendría que ser llamado abortivo por el posible efecto post-fertilización, después de la fertilización. Y adivinen qué pasó. ¿Qué creen que pasó? Cambiaron la definición de concepción en 1966. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia cambió la definición de concepción hasta el momento después de la implantación, no la fertilización. Antes era la fertilización, el momento de conception era fertilización y la mayoría de ustedes pensaron eso, que cuando yo hablo de concepción es la fertilización. Bueno, para el Colegio Americano y los colegios científicos subsecuentes en 1966, antes de Humanevite, después de Novid, después del anticonceptivo, se cambió la definición para el momento de la implantación, para que todos los medicamentos o incluso dispositivos que sabemos pueden funcionar después de la fertilización, cuando ya hay vida humana, pudieran seguir siendo llamados anticonceptivos e introducidos en países latinoamericanos, en África, en países más respetuosos de la vida humana. Y está en el Practice Bulletin de Terminology. De hecho, el Colegio Americano ha tenido varios Practice Bulletins a raíz de ese, de cambio de terminología. El primero que sacaron fue para cambiar la definición de concepción en 1966 y lo pueden corroborar. Y es algo que sus ginecólogos no saben. Entonces, cuando los estudios dicen, no, es anticonceptivo, no es abortivo, ellos dicen, sí, aquí está el estudio. Claro, se están refiriendo a la definición de concepción de 1966. Si tu ginecólogo sabe, está bien, y si no lo sabe, pues también está bien. Entonces, no están diciendo mentiras cuando dicen que los anticonceptivos son anticonceptivos y no abortivos. Nada más están hablando de su verdad, su definición. Eso es lo primero que ustedes tienen que pensar al hablar con alguien que dice los anticonceptivos son malos porque son abortivos. Ah, bueno, porque el Colegio Americano cambió la definición en 1966. Aquí está esto, mira, estos son los efectos post-fertilización preimplantatorios. Y eso es lo que tendrían que saber ustedes para hablarle al hermano de al lado y entender lo que habla su santidad Pablo VI. Pero bueno, ciclos reportados en el 2015, 231.936 ciclos de reproducción asistida. Recién nacidos vivos resultantes de estos ciclos, el 15%, es decir, 34.000 niños. ¿Cuántos embriones se transfirieron en estos 231.936 ciclos? Por lo menos 1.5 embriones por ciclo, es decir, muchos ciclos con 1, muchos ciclos con 2, algunos ciclos con 3 embriones. Número estimado de embriones transferidos, 1.5, da para 347.904. Y repito, para 34.000 recién nacidos vivos.
Ahora, recién nacido vivo es que se movió y tuvo un esfuerzo ventilatorio al nacer. No nos hablan de recién nacidos vivos en casa, porque un niño de 23, 24, 25, 26 semanas puede ser un recién nacido vivo en ese momento, pero no va a llegar vivo a casa. Entonces, ¿cuántos recién nacidos vivos en casa dio esta masacre de 347.904 embriones? Y la respuesta es menos de 34,000. Es decir, por cada niño que nace en la reproducción asistida, hay entre 8 y 12 que se quedan en el proceso. Y muchos de esos se quedan en el proceso muertos a la hora de la transferencia y otros siguen congelados. ¿Cuántos? No se sabe. En Estados Unidos hay un registro, sabemos que hay algunos millones, en Europa otros millones. En los países centroamericanos, latinoamericanos, en donde el aborto está prohibido, pero el centro de reproducción asistida está abierto, pues no sabemos cuántos embriones se pierden ahí. Yo estaba dando una conferencia en el Congreso Mundial Pro Vida en Ecuador hace unos años y de repente estaban felices, eufóricos porque habían conseguido a nivel que no se legalizara el aborto. Pero yo dije, pero tienen 3 centros de reproducción asistida. Ahí se están perdiendo embriones por día. Si hacen 6 transferencias por día, que es un promedio bajo para una clínica grande, pues se pierden entre 18 y 25 embriones por día ahí. Entonces, no nos engañemos tan fácilmente a nivel de la legislación. El problema no está a nivel de la legislación, el problema está a nivel de testimonio a través de la verdad y de las alternativas de vida. Pero bueno, las causas de toda esta industria de la muerte, bueno, es ignorancia, empezando por nosotros los médicos, que tenemos ideas de concepción completamente diferentes a los que el colegio americano realmente está hablando, y el proceso de muerte por el cual somos formados. Todos mis amigos pro vida en contra del aborto siguen siendo en contra del aborto, pero pues son biólogos de la reproducción. Ok, Mike, no voy a interrumpir un embarazo, a eso me dedico, a lograr embarazos, sí, pero pues estás dejando 8, 10 embriones por ciclo. Bueno, pero no hay intencionalidad. Bueno, ¿cómo que no hay intencionalidad? ¿No? Pero es esto, ¿no? Ignorancia médica, ignorancia del paciente y del usuario. Por la mayoría de las niñas que usan anticonceptivos, vamos, ni siquiera han ido con un ginecólogo. Son usuarias, no son pacientes, nadie ha checado, ¿no? Muchas empiezan el anticonceptivo, sobre todo en países donde el anticonceptivo es de venta libre, porque la amiga les dijo que estas les quitaron el dolor y entonces empiezan a tomar anticonceptivos y ya. Y no nada más están enmascarando el problema de salud reproductiva, sino que también están teniendo ciclos en donde muy probablemente hay ovulaciones, muy probablemente fecundaciones, pero no implantaciones. Entonces, el demonio es muy astuto. Está haciendo abortar a las niñas que no quieren embarazos y se saben embarazadas, a las que quieren embarazo rotundamente, a estas más por ciclo, y a las que según ellas no quieren embarazarse. Todo mundo está abortando. Todo mundo está abortando. Tenemos esa cifra de 45,000 abortos al año. Estos no están contemplados dentro de la reproducción asistida y dentro de todas las fecundaciones que está habiendo y no implantaciones con los anticonceptivos hormonales. Esos son no cuantificables. Probablemente estamos en los cientos de millones, tal vez miles de millones. Porque si en Estados Unidos son 21 millones, 21 y 25 millones de usuarias, y se están concibiendo 2 veces al año durante 10 años, entonces no se me queden con ese, que es escandaloso el 45 millones de abortos al año. Estamos muy, pero muy por arriba de esa cifra, si contamos estos. Entonces, dolor ajeno y propio. Ajeno porque no entendemos que 1 de cada 6 parejas son muchísimos millones de seres humanos que están viendo truncada su necesidad deontológica de ser padres. Probablemente el mayor regalo que Dios le ha dado al hombre es ser co-creador con él y ser padre y madre, que es la mejor escuela del amor divino. Lo más que podemos experimentar del amor divino es el amor que le tenemos a nuestros hijos y entonces vislumbrar a lo lejos a través del amor que les tenemos a ellos, cuánto nos quiere Dios Padre, ¿no? Y están viendo coartada eso por todo este plan pues diabólico, ¿no? Científico, pseudocientífico de dinero. Pero bueno, la otra historia es que hubo muchos médicos pro vida, ginecólogos y no ginecólogos, que dijeron, a ver, si el ser humano es fértil 24, 36 horas al mes, ¿cómo que 24, 36 horas al mes? Que es el tiempo que dura el óvulo fuera del folículo.
Si un óvulo no está vivo, no puede ser fecundado. ¿Y cuánto dura el óvulo después de dejar el folículo? Bueno, pues 24, 36 horas al mes, máximo. Potencialmente fértil, bueno, pues el tiempo que está creciendo el folículo, ¿no? Pero estrictamente hablando, pues son el tiempo que dura vivo el óvulo después de salir del folículo. Si no hay óvulo vivo, no puede ser fecundado. Entonces dijeron, bueno, y si hay todas estas hormonas, estos cambios, el aumento de la temperatura, tal, podemos detectar por alguna forma en qué tiempo es esa posibilidad de embarazo. Y por supuesto que hay los métodos naturales, que surgen como iniciativa en el mismo ínter en donde están los anticonceptivos. Una de las directrices pastorales y invitaciones de Pablo VI era investigar el ciclo femenino. Lean ahí la encíclica, investiguen porque ahí vienen las respuestas. No necesitan estar tomando esto, no necesitan de esto. Pero bueno, hubo poca gente que lo hizo, gracias a Dios, algunos con muchos frutos. A mí el héroe que me tocó trabajar, ¿no? Que conocer fue el doctor Hilgers, que fue uno de los desarrolladores del método Creighton, ¿no? En donde el biomarcador importante es el moco cervical. De hecho, habló ayer en una de las sesiones concurrentes, ¿no? Entonces, él es uno de los desarrolladores del sistema, el principal. También está su esposa, otras dos practitioners educadoras. Bueno, pues a mí me tocó, ¿no? Cuando yo era un joven pro vida, ginecólogo pro vida, que iba ahí con los legisladores a decirle los terrores de la reproducción asistida y tal, ¿no? Una historia increíble también. Llegaron unos empresarios y me dijeron, oye, ¿tú conoces esto? ¿Tú que estás hablando en contra de esto? ¿Conoces esto otro? Y yo dije, no tengo idea. Dijo, ¿te quieres ir? Sí, ¿cuándo? Mañana, ¿no? Y me fui, terminando el curso de alta especialidad en cirugía endoscópica, y me fui a Omaha, al Instituto Pablo VI, a aprender de esto. Y oh, sorpresa, cuando el doctor Hilgers me sentó y me explicó, yo me quería tirar por la ventana, porque yo era un joven pro vida, pero no entendía. Había seguido muchas cosas por directriz pastoral, pero no entendía lo científicamente torcido que estaba todo esto, la cantidad de muerte, quienes habían tomado las decisiones, el cambio de definiciones. Y si un ginecólogo egresado del Instituto Nacional de Perinatología, que es la catedral de la ginecología obstetricia para México y Latinoamérica, no sabía esto, pues imagínense cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos? Pero bueno. Los métodos naturales nos sirven evidentemente para decidir con la pareja, ¿no? Cuándo llegar a ese punto de querer levantar la mano y decir quiero ser co-creador, no quiero ser co-creador, y saber cuándo, con qué fines tener relaciones sexuales, evidentemente, con fines unitivos o procreativos, sin posibilidad de dividirlos al 100%, porque ahí entra Dios, pero sí con gran certeza, y porque Dios nos da la libertad de usar nuestros dones de ciencia para también ser co-creador. Porque si tú piensas que entonces no tienes derecho a saber cuándo sí, cuándo no, no estás siendo co-creador, ¿eh? Estás asumiendo y estás aceptando que tiene mucha virtud aceptar la voluntad de Dios cuando quiera tener hijos, pero co-creador únicamente si sabes cuándo es posible y cuándo no es posible. Es decir, toda la gente estamos llamados a saber para llevar a plenitud la libertad de decidir cuándo queremos ser padres y cuándo no queremos ser padres, porque eso nos hace co-creadores también. Evidentemente nosotros ponemos nuestra semilla, nuestra voluntad, y Dios dice si sí o si no, evidentemente, ¿no? Pero bueno, estos son los métodos naturales, es maravilloso como hombre, como católico, pero como científico es increíble. ¿Por qué? Porque como científico esto a mí me enamora. O sea, esto me hace ver, en lugar de tus ciclos son regulares y cada 28 días, eso tendría que haber quedado en el pasado, hace 6 siglos. Ahorita yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dura tu fase postovulatoria? ¿Cuánto dura tu fase preovulatoria? ¿Cómo está tu fase de moco? ¿Está limitado o no está limitado? ¿Tienes sangrados intermenstruales o sí son menstruaciones francas? El sangrado que tuviste ayer fue un sangrado intermenstrual, no tiene nada que ver con tu menstruación, ¿no? Y eso únicamente se puede saber si la pareja está graficando. Miren, los días de sangrado, la fase preovulatoria, periovulatoria, ¿cómo está la fase periovulatoria? ¿Cómo está la fase postovulatoria? ¿Es estable? ¿No es estable? Porque todo correlaciona con hormonas, cómo se eleva el estrógeno, cómo se eleva la progesterona, cómo disminuye el estrógeno, cómo la progesterona seca el moco cervical. Y después de 40 años de investigación, nosotros sabemos
biomarcadores que se asocian, o sea, cosas que vemos en la gráfica que se asocian a enfermedades. Las niñas del síndrome ovario poliquístico, bueno, tienen parches que van y vienen de moco porque tienen un hiperestrogenismo que después es hipo sin llegar a la ovulación porque tienen trastorno folicular. Las niñas de endometriosis tienen sangradito café por deficiencia de progesterona en la segunda mitad de ciclo. Empiezan sus sangrados con manchado café o terminan sus sangrados con manchado café. También las de endometritis crónica. La endometriosis tiene un efecto hipoestrogénico, entonces limita el moco cervical que responde al estrógeno. No se aprendan esto. Lo que les estoy diciendo es cómo como científico a mí me ayuda la gráfica para hacer diagnóstico y tratamiento. Hay niñas que lo único que necesitan para poder concebir es suplementación de progesterona en la segunda mitad de ciclo, progesterona natural. Increíble. Pacientes que han ido a Nueva York a pagar $16,000 por ciclo de reproducción asistida, perdido bebés en el intento y toda su hipoteca, su mortgage, por $16,000. Y lo único que necesitaban era tomar progesterona del P+3 al P+12. ¿Por qué P+3? Bueno, pues porque P me habla del último día de producción de moco, el día en donde probablemente fue la ovulación y tú necesitas progesterona nada más en tu fase postovulatoria. Pero si no sé graficar, no puedo darte este tratamiento. Porque si no estás graficando y necesitas progesterona postovulatoria, no te puedo dar postovulatoriamente nada, porque no sabemos cuándo ovulaste, al menos que te haga ultrasonidos seriados todos los meses y decir, ya ovulaste, ahora sí, tómate la progesterona, te espero el próximo mes, desde tu día 10 hasta tu día 15 para el ultrasonido. Mejor grafica. Porque si te doy progesterona antes de la ovulación, adivina qué, te inhibo la ovulación. Si te doy progesterona en el momento de la ovulación, adivina que aunque ovules bien, no puede implantarse el bebé porque la progesterona modificó el tiempo de implantación del cigoto. Y si te la doy demasiado tarde, pues adivina qué, llega el cigoto, o sea, el bebito, el óvulo fecundado, el bebito, y llega y no se puede implantar porque el efecto de la progesterona yo lo di 2 días después, porque estamos basados en día de calendario y no en el día de tu ovulación. Entonces, la medicina reproductiva restaurativa únicamente se puede hacer cuando tenemos biomarcadores lo suficientemente estandarizados, en mi punto de vista, para poder administrar medicamentos, hacer seguimientos foliculares e investigación adecuada. El libro de Naprotechnology son 1,600 páginas, ¿no? Entonces no vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? Y tampoco son enchiladas, de que tu ginecólogo dice, ay, soy provida, ya vi más, creo que entiendo. No es así de fácil. Tienes que llegar a un proceso de certificación. Esto no es medicina homeopática o medicina alternativa. Es medicina científicamente plausible, pero con un enfoque pro vida, respetuoso de la vida y la dignidad humana, en donde la paciente necesita graficar y no necesita graficar después de tomar un curso de 2 minutos en internet. Porque eso me vuelve a mí un lector de cartas de tarot. O sea, si la paciente está poniendo las estampas en base a lo que ella cree y no la realidad, pues yo no puedo hacer ninguna intervención. Entonces, para mí la estandarización de la enseñanza y las observaciones son indispensables para que lo que la mujer ponga ahí, la pareja, tenga que ver con la realidad. Y por eso yo soy un usuario de Creighton y Napro, estoy orgulloso de eso. Orgulloso de eso, ¿no? Pero también, la diferencia entre saber y no saber. Si somos fértiles 24 o 36 horas al mes, ¿no? Los colegios internacionales, el colegio americano, la OMS, dice que nosotros somos una especie animal, porque para ellos somos eso, una especie animal, subfértil. Es decir, a comparación de los animales en la naturaleza y cuando tiene periodo de calor y tal, nosotros somos una especie subfértil, porque si una pareja tiene relaciones con fines procreativos, sin saber nada, evidente, sin graficar, tiene una posibilidad de quedar embarazado menor al 30%, hay quien dice 18, 20, 22% por ciclo. Es decir, somos una especie subfértil porque evidentemente somos defectuosos. La naturaleza, hasta donde yo sé, nunca hace cosas en donde el 10% o el 20% sean funcionales y el resto no, ¿no? Pero bueno, es muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que seamos una especie subfértil? Bueno, no vamos a responder, ¿va? Pero bueno, la situación es muy sencilla. La diferencia entre saber y no saber. Cuando empezaron a hacer evaluaciones de embarazo, obviamente cuando tú tienes un método completamente natural para evitar o lograr embarazo, cada vez que hay un embarazo tienes que saber si la pareja quería embarazarse, o fue problema de la investigación del sistema, o fue problema del maestro, ¿no?
porque había embarazos que se podían lograr por falta del sistema, errores del sistema en sí, y entonces vámonos de nuevo a la investigación, y entonces este día también tiene que ser considerado fértil, del maestro, ¿no? Que le dijo lo que entendió del sistema, o del usuario, que el sistema bien, el maestro bien, pero el usuario dijo, Hakuna Matata, igual y le pegamos, igual y no, me aviento, ¿no? Evidentemente. Entonces, cuando se hizo esta evaluación, las Pregnancy Evaluations, se dieron cuenta que la mayoría de los embarazos logrados era cuando el usuario sabía que había posibilidad o quería, había cambiado el switch. Y entonces esto llevó a los investigadores a decir, bueno, entonces la tasa de fecundabilidad no es tan baja como dicen, porque ¿cuánto tiempo te tardaste? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Vamos a hacer un estudio. Vamos a hacer un estudio en donde las parejas quieran lograr embarazo. Lo primero que tengan que hacer es graficar, o cuando quieran empezar a usar el sistema para lograr embarazo, nos avisen, cuantifiquemos, y entonces, oh sorpresa, la tasa de fecundabilidad por ciclo usando el sistema no es del 20%, es del 76% por ciclo. Después, al segundo mes 86, al tercer mes 90, al cuarto mes 94. De manera que nunca hemos sido una especie subfértil. Siempre hemos sido una especie ignorante. Ignorante de cuándo hacer la tarea con fines reproductivos. Y entonces esto redimensiona el uso del sistema para volverte co-creador. En lugar de decir, ya queremos ser papás, bueno, pues vamos a hacer la carta para ver cuándo Dios dice, que no es una actitud como de co-creador. Es decir, ya queremos ser, sabemos que necesitamos la voluntad de Dios, pero nosotros también necesitamos saber para saber cuándo. Y entonces el que usa el sistema, estos sistemas, puede saber realmente cuándo ser co-creador. Esto redimensiona la parte espiritual del matrimonio, la parte biológica de ser padre, pero también es científicamente increíble. Porque entonces, ¿qué? Gran parte de nuestras parejas de infertilidad, el 20%, el libro dice 30%, en mi práctica profesional ha sido el 20%, con diagnósticos de infertilidad y tratamientos de infertilidad, lo único que han necesitado era graficar. Graficar. Grafican 2 meses, 3 meses y se embarazan. ¿Cómo es posible? Es milagroso. Ciertamente, también, porque el cuerpo es milagroso, pero realmente esto podías haberlo hecho antes de hacer tanta cosa. Y eso es patético que el ginecólogo, podemos saber qué dice Norcorea y cómo van los chinos y cómo está el dólar, el yen, pero si yo te pregunto ahorita, ¿cuánto duró tu fase periovulatoria el mes pasado? Estás en tu día ovulación más qué, más 3, más 4, más 5 días. Y esto es algo, ¿por qué? Porque el anticonceptivo, los venenos con efectos adversos, dependen de tu ignorancia para seguirse vendiendo. Él no puede saber, es imposible, cómprame esto, réntame esta televisión, depende que tú no sepas el momento en donde puede ser mamá y puede ser papá. ¿De acuerdo? Entonces no es que esto sea medicina alternativa, no. Se opone a una industria que no vi, que no dije. Uy, perdón. Tin, tin, tin. Ay, perdón. Porque el número es este. 18,000 millones de dólares. Esa es la industria de fertility drugs y contraceptives esperada para este año. Entre 18 y 25 mil millones de dólares. De revenue, no de expenses. Revenue, ganancia pura, que es mayor a la de la industria tabacalera. Entonces, para que esta industria siga con estos revenues de 18 mil millones de dólares, nosotros necesitamos seguir ignorantes. Entonces, por eso no nos van a ver en Time y no nos van a ver en un espectacular en Nueva York de Conoce tu cuerpo, ¿no? Porque no es ganancia. ¿De acuerdo? Por supuesto que es demoníaco, pero el demonio ¿cómo actúa? La verdad. Si se les estuviera apareciendo a los dueños de las empresas, igual los dueños de las empresas dirían, no, me convierto, ¿no? A través del dinero, amigos. A través del dinero. Pero bueno. Entonces, la diferencia entre saber y no saber es escalofriante. Es increíble. Entonces, el estudio de biomarcadores usando los métodos naturales, en mi punto de vista, Creighton es el que uso, no puedo hablar de los otros, me permite
El ciclo de producción de moco, bueno, el Mucus Cycle Score me permite identificar trastornos ovulatorios, endometriosis, factor cervical, sospecharlo y entonces ya hacer las pruebas con ultrasonido, con laparoscopía, usando láser, etcétera, ¿no? Duración, estabilidad de la fase pospico de la producción de progesterona, duración, el síndrome ovario poliquístico, cómo se ven las gráficas, cómo intervenir, la longitud total del ciclo, características del sangrado, menstrual, intermenstrual, premenstrual, posmenstrual, ¿no? Es increíble. Es increíble. Ahora sí podemos ver, en una paciente que grafica. En pacientes que no grafican no tenemos ninguno de estos biomarcadores, no podemos hacer nada. Por eso la mayoría de los médicos no es, vamos, o sea, no todos tienen trasfondo espiritual y no todos quisieran salvar la vida al embrión, pero evidentemente es lo que le ha dado la industria y es lo que han aprendido por esta industria de 18,000 millones de dólares. Están obligados no tienen de otra. Es una ciencia incierta. Esto es lo que hubiera pasado de no haber habido reproducción asistida, de no haber esta conducta neomalthusiana de entre menos seamos mejor. Esto hubiera sido la ciencia médica forzosamente. Así haríamos todos ginecología obstetricia, todos, el creyente y el no creyente, porque es la única forma de saber de forma prospectiva cómo está tu ciclo. La única. Bien, o sea, la diferencia, ¿no?, de las gráficas de pacientes con infertilidad, moco limitado, moco ausente, y son cosas que los médicos no saben ver y no te van a preguntar ni en Nueva York, ni en Singapur, ni en la Ciudad de México, aunque lleguen en helicóptero a dar sus pláticas. No saben esto. Entonces, reproducción asistida. Sí, ciclos con Omifin, con el Clomid, 3 ciclos, no, inseminación, no, reproducción asistida. Porque parten mucha lana. Y entonces dijeron, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? Si gano menos lana es más difícil y aparte voy a ir en contra de los colegios y de las directrices y de lo que dicen que tengo que hacer. Por ética lo hago, ¿no? A mí me costó trabajo, ¿eh? Joven pro vida, católico, de derecha, no ponía un D1, hacía OTBs, pero llegué a ver al doctor Hilgers y dije, ¿será? Yo ya había estado en la clínica Mayo, en Phoenix, y dije, ¿será? ¿Será? ¿Qué? ¿En serio? Porque entonces, utilizando esto, podemos graficar, tenemos que tener un diagnóstico presuntivo, confirmarlo, no con la gráfica así de, tienes endometriosis, no. Yo creo que pudieras tener, bueno, ¿qué necesitas? Bueno, vamos a hacer un abordaje laparoscópico, histeroscópico, ver, confirmar, porque también tenemos que aprender a saber reconocer la endometriosis, a quitarla. ¿Cómo la quitas? Bueno, con algo que no deje adherencia, que tenga baja tasa de recurrencia. Bueno, el láser de diodo o láser de CO2, bueno, el láser de diodo deja O sea, es un proceso bastante complicado, no es medicina alternativa, ¿eh? Es la ciencia y la técnica a favor de la vida humana, muy diferente a lo que es la reproducción asistida. Por ejemplo, allá los locos de Puebla, ok, no somos nada, pero eso es cosa rara. Pero qué bien operan endometriosis, ¿no? Entonces ya están mandando a sus pacientes para operar las de endometriosis. Eso ya es ganancia. El proceso de entender esto costó mucho tiempo de rodillas y mucha experiencia, o sea, porque es algo completamente ajeno a lo que nos han enseñado. Pero esto se complementa. O sea, la gráfica no va a resolver sus problemas de reproducción, de problemas reproductivos en su país, en su ciudad. Es un proceso, ¿no? De quién me enseña a graficar. Ahora grafico, ahora convenzo al médico, ahora doy testimonio, ahora invito a estos doctores a que den pláticas aquí para que nos agarremos así con sus ginecólogos. Es un proceso largo, ¿no? Como todo el proceso evangélico. O sea, no hay proceso evangélico corto, ¿verdad? Es ir, agarrar, encontrar, transformarte y vivir. O sea, no hay magic pill aquí. Y el tratamiento de la fertilidad es orgánica. Es después del diagnóstico, tratamiento. Y el diagnóstico no es, necesitas el claro de luna con 3 Aves María. No. Tienes endometritis crónica, endometriosis, la presión de perfusión de las trompas es irregular, necesitas claritromicina, necesitas progesterona, prednisona, tal. Pero ¿cuánto los vas a tomar del P+3 al P+5 del P+... ¿Sí me explicó? Entonces, la tasa de éxito es 20% para tratamiento de la infertilidad, únicamente con graficar. Sobre todo las niñas menores de 37 años. Es decir, en NAPRO sí se han logrado, gracias a Dios hemos logrado, he testificado embarazos de niñas de 38, 39, 40, 41, 42 y 43 años en ciclo natural, recién nacido vivo. Pero tampoco podemos estar, nosotros, como no intervenimos en la edad folicular, como no usamos óvulos donados, porque eso va en contra, evidentemente un problema grave es el postergar embarazo. Y también por ahí tendríamos que empezar.
Pero bueno, 20% únicamente con graficar. 50% logran embarazo en el primer año de ciclos optimizados, es decir, regularizamos el problema y después con tus medicamentos te vas, ¿no? Con tus instrucciones, y el 50% logra embarazo que termina en recién nacido vivo, porque aquí nosotros no consideramos como éxito la prueba positiva de embarazo, como los centros de reproducción. La pareja no nos va a buscar por tener una prueba positiva de embarazo, nos va a buscar por tener un recién nacido vivo en casa. Y esa es la tasa de éxito que estoy reportando, no las pruebas positivas, ¿no? 50% con bebito recién nacido vivo en casa, concebido el primer año post-tratamiento, y 70% si juntamos los 2 años después del de ciclos optimizados. Muchísimo más que la reproducción asistida. Muchísimo más que la reproducción asistida. Y tiene un efecto, un evento de aplicación pre, peri y postconcepcional. Es decir, las niñas tendrían que estar graficando justo cuando empiezan a tener su primer periodo, para tener tiempo para ver si tienen endometriosis, si tienen este problema, pues evidentemente corregirlo antes de que terminen el doctorado y quieran ser mamás a los 37 años y ahora tienes el problema de endometriosis, síndrome ovario poliquístico y endometriosis crónica, y entonces a tus ciclos es el tiempo del tratamiento, el del diagnóstico del tratamiento, y aparte pues a esa edad solo 3, 4 folículos al año van a ser fecundables, ¿no? Entonces ese es un problema. Entonces, los casos de México, ¿no? En la clínica NAPRO de Puebla. Femenino de 41 años, sin embarazos previos, antecedente de 3 ciclos de reproducción asistida en Francia, fallidos. Llega a los 35, 36 y 37 años, llega después después de adoptar, gracias a Dios, a una nena preciosa, llega al consultorio y decir, a ver si es cierto, me llamó la atención, vamos a ver qué pasa, 41 años de edad. El diagnóstico que había tenido era factor masculino, ¿no? Factor masculino, son los espermatozoides, que prácticamente con nosotros no existe, porque las cuentas que se necesitan, cuando todo lo demás está funcionando bien en la mujer, son mucho menos espermatozoides que lo que ellos dicen que es ya insuficiente, ¿no? ¿Qué tenía? Bueno, no sabía el Fertility Focused Intercourse, o sea, tener relaciones con fines reproductivos graficando, se le enseñó, se quitó un pólipo endometrial y necesitó progesterona postovulatoria de P+3 al P+12, al segundo ciclo se embarazó. Lloraba de felicidad, pero también de frustración. Agradecía ya tener a la nena que amaban adoptada, evidentemente, ¿no? Porque gracias a Dios increíble, y fue tal vez por como Dios quiso, pero se sentía traicionada, ¿no? Femenino de 29 años de edad, infertilidad primaria, 2 años. Es factor masculino, varicocele, porque aparte es mucho más fácil, ¿no? Si le pones el bulto al hombre, cuya necesidad deontológica es diferente a ser papá, si lo culpas de la situación, que no hay culpables, pero evidentemente si mentalmente le dices factor masculino, pues es más fácil llegar a la reproducción asistida, cueste lo que cueste, ¿no? Factor masculino, varicocele, factor endocrinovárico, ella tampoco ovulaba. Fertility Focused Intercourse, graficar, 3 ciclos, embarazo. Recién nacido vivo en casa. Y fue a través de esto, porque puedes tomar los cursos como médico, ver al doctor Hilgers, o sea, ir al Instituto Pablo VI, pero si no lo haces, no lo ves y no lo terminas de creer, porque es completamente contrario a lo que te han enseñado. Femenino de 37 años, infertilidad primaria, 9 años, factor tubario, endometriosis, le habían dicho sin hacer nunca una laparoscopía, reproducción asistida. Esta llegó de El Salvador a la clínica. Hicimos una cirugía de reconstrucción tubaria, tenía las trompas tapadas por adentro. Fue una cirugía bastante fácil, se ve sofisticada, pero bastante fácil. Fertility Focused Intercourse, sin medicamento, embarazo en 5 ciclos, recién nacido vivo al año siguiente, después de 9 años. Femenino de 30 años, infertilidad primaria, año y medio, endometriosis severa, grado 4, un endometrioma de 8 por 2 centímetros. Ya habían referido a la paciente a reproducción asistida, era la única manera en la que podían, la que les habían dicho. Tratamiento quirúrgico, quitamos el endometrioma, se empezó a graficar, Fertility Focused Intercourse, 4 ciclos, embarazo, recién nacida viva. Y este caso es impresionantemente importante para mí porque se trata de mi esposa y de mi hija. Yo fui allá a Omaha invitado por estos empresarios, pero porque también me habían desahuciado.
Entonces dije, vamos a oír. Cuando mis maestros me vieron con este diagnóstico y yo había debatido en contra de ellos en reproducción asistida en la Cámara de San Lázaro de los Diputados, dijeron, ya ves, te lo dije, vente, gratis, Miguelito, vente. Pues, ni modo, Miguelito, es gratis, vente para acá. Y entonces cuando llegó esta invitación dije, me voy. ¿Para huir? Para huir. Porque a veces podemos hablar mucho, pero si no lo vives. Y así es. Así pasó. Y no nada más uno, ya después el segundo enano, ¿no? Pero a este segundo enano, al Santi, sí lo agarré desde que era embrioncito ahí. Y el problema es tratar de ver que la foto de la derecha es exactamente la misma que la foto de la izquierda. Ahí vemos a Santiago y vemos a Santiago. La diferencia es entender, hacer el ejercicio para entender que son lo mismo y valen lo mismo en cualquiera de las dos fotografías, idéntico, igual. Mi Santi de este lado me da mi Santi del otro y es la misma cosa, la misma persona humana. Y ahí está el secreto. Si no entendemos eso, no llegamos a ningún lado. Y después, gracias a Dios, 200 recién nacidos vivos en casa en México después de la clínica NAPRO con la ayuda de las practitioners y de mis otros 2 colegas hermanos en Cristo. ¿Cuál es el dilema? Intereses encontrados sociopolíticos, económicos, yo le daría el diablo, ¿no? Y cómo maneja todo lo demás. Escepticismo médico, sí. Pero el escepticismo médico es porque les vale madre el embrión, perdón. Dicen, ¿para qué hacerlo? Si gano más dinero del otro lado y es menos difícil. Entonces es pedirle a los médicos que lo hagan, a través de la gente que respete al embrión, boicotear a los otros y pedir a los médicos que se formen. Aunque va a costar trabajo entenderlo, sí. Ignorancia e indiferencia, pero hay médicos ya, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Internacional de Medicina Restaurativa, que une a los médicos que tenemos este respeto por el embrión, que tratamos de unir experiencias, tecnologías y demás. Es una gran iniciativa. Fue la reunión hace 2 días, 3 días ya. Pero el regalo increíble es, les quiero dejar con esta reflexión, que es lo que a mí me hizo hace prácticamente 20 años tomar el camino pro vida, antes de saber que iba a tener problema de fertilidad, antes de saber que NAPRO, antes de saber qué tal. Cuando yo dije a Dios, ¿qué quieres de mí? Una reflexión, salió una reflexión, todos los 43 versículos, aquí les estoy poniendo uno que yo considero es el más importante. Cuando a Jesús le dijeron que su amigo Lázaro había muerto, él dijo, esta enfermedad es para darle gloria a Dios. Está enfermo y yo lo traeré aquí a la vida. Quiero pensar, y me voy a comer unos 5 minutos aquí, que este milagro de la resurrección de Lázaro, que probablemente fue el más grande y maravilloso que hizo Jesucristo, justo por este milagro el Sanedrín dijo, ya crucifícalo, ya está resucitando muertos, ahora sí mátenlo. De hecho, después llegaron el Sanedrín, dijo, ahora sí ya mátalo, porque Lázaro está caminando ahí. Pero entonces dice, vayamos ahí. Imaginémonos que el problema de Lázaro es la cultura de la muerte, que ya huele en el sepulcro, que ya está la roca ahí, que la gente está muriendo por millones al año. Y Jesús nos dice, vamos ahí. Y uno de los apóstoles dicen, pero ahí te quieren apedrear. Como a nosotros nos quieren apedrear en donde quiera que nos paramos, es normal, pero Jesús dice que no tiene 12 horas el día, la situación va a cambiar. Y entonces uno de los apóstoles dice, vayamos a morir con él. Tenemos que creer que él puede terminar la cultura de la muerte, que tenemos que creer que él puede resucitar a Lázaro. Y entonces ir, aunque creamos que nos van a apedrear, y probablemente sí nos apedreen, y probablemente sí nos maten. Pero bueno, tenemos que ir con él. Y entonces ir con él y dejar que él, como llama a las mujeres, a Marta, a María, una tras una, y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si crees en mí, tu hermano resucitará. Sí creo que al final, no, ahorita. No quedarnos de sí, al final de la vida todos vamos a vernos en el cielo, porque ahí cuando nos veíamos en el Congreso Nacional, ahí nos vamos a ver en el cielo a nosotros y todos los demás se van a estar... No. Ahorita, darle la vuelta a la situación. Ahorita Lázaro tiene que salir. Aunque no creamos, tenemos que ir.
Entonces cuando Jesús dijo, ¿dónde le han puesto? Es dónde han puesto ustedes como sociedad la vida humana. Y ve dónde la hemos puesto, en el olvido, en las clínicas de reproducción, en Planned Parenthood, en la muerte, en el divorcio. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando ve el sepulcro? ¿Alguien se acuerda de ese versículo? El más pequeño de todo el Evangelio. Y Jesús lloró. No porque no sabía, a ver, Jesús sabía que lo iba a resucitar, ¿no? ¿Por qué llora? Quería mucho a Lázaro. Se conmovió. ¿Por qué? ¿Pero por qué llora? Si sabe que lo va a resucitar. Esto fue un proceso, no estoy diciendo aquí un curso de interpretación, es lo que yo viví, mi experiencia, o sea, mi reflexión. Porque si él estaba a menos de 2 estadios y era amigo de Lázaro, ¿por qué las hermanas que lo ven muerto lo entierran en lugar de ir por Jesús y traerlo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por falta de fe de la gente alrededor de Lázaro. Que dijo, ya murió, pues vamos por Jesús, está a 2 estadios. Estaba a 2 estadios de Betania, a menos de 1 milla. Y entonces cuando llega y ya lo han puesto en un sepulcro y tapado con una piedra y le dicen, ya huele, él llora porque dice, primero, ¿dónde han puesto la vida de mi amigo? En general, conceptualmente, ¿dónde hemos puesto la vida, la dignidad y el respeto del embrión? Pero también por la gente que dice, van al sepulcro a llorar. Cuando Marta y María se pararon en el encuentro de Jesús, dijeron, van a llorar al sepulcro. Lo mismo que hice yo yendo a Omaha. Iba yo a llorar al sepulcro, a ver qué encontraba. Ya estaba dado por vencido. Tratar de soportar la tentación de no ir a reproducción asistida. Cada vez que nosotros bajamos la cabeza, dejamos que alguien hable, no intervinamos, no leemos, no rezamos, estamos enterrando a Lázaro y poniendo una piedra. Pero eso no es lo más importante, no es lo más importante. Jesús se estremeció otra vez cuando llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra y algunas partes dicen gran piedra puesta en la entrada. Esta cultura de casi 1 siglo de muerte. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Jesús pudo haber dicho, quítate piedra, y se hubiera quitado. Jesús podía haber dicho, pulverízate piedra, y la piedra se hubiera pulverizado. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Quitad la piedra. Quitad la piedra. Ahora, hagamos una composición del lugar. Estaba Jesucristo, los apóstoles, estaban los judíos que estaban consolando a María y a Marta, y estaban María y Marta. María y Marta, todas las parejas, yo pienso, todas las parejas con infertilidad, todas las niñas que están por abortar, que ya abortaron, toda esta decisión de la muerte, siendo consoladas por aquellos que no creen en él, que en ese momento eran los judíos. No tengo nada en contra de los judíos, pero en ese momento como que lo que representan era que no hizo que los ciegos vieran, que no hizo que el ciego viera podía haber hecho algo por su amigo. ¿No dice así la reflexión? Que esta iglesia que tiene tanto dinero no puede donar anticonceptivos y no puede evitar esta catástrofe y que las mujeres mueran en abortos clandestinos y toda esta argumentación. Y entonces Jesús dice, quitad la piedra. ¿Quiénes creen ustedes que la quitaron? ¿Los judíos? ¿Marta y María? ¿O los apóstoles? Y probablemente los apóstoles dijeron, ay cabrón, pues ya huele, la piedra está ahí puesta, ¿no? Pero Jesús, pues quitan la piedra, ¿no? Y nadie se mueve, clic, 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 clic. Y los apóstoles, pues vamos, pues nosotros. Pues a fuerza. Igual y ya después María y Marta me movieron. Lo que pasa aquí es, para que una niña decida no abortar, no vale la pena. Jesús dice, quitad la piedra. No nos podemos parar y decir, quita la piedra. Niña de 16 años, sin matrimonio, no abortes. No abortes, quita la piedra. Pareja con reproducción asistida, fallida, 3 ciclos, yo ya con mis 3 hijos. No vayas a reproducción asistida, quita la piedra. ¿Sí me explicó? Nosotros no somos quienes para decir quita la piedra. Nosotros tenemos que quitar la piedra.
ayudar a esa niña, darle cobijo, darle sustento, conseguirle los gastos médicos, encontrar en dónde pueda dejar al niño, convencer para que deje en adopción o quedársela y después ayudarle a que sea una familia feliz. Quitad la piedra. Jesús dice quiten la piedra, nosotros tenemos que quitarla, nosotros. Nuestra responsabilidad con la vida humana, con Humane Vitae, acompañar a Cristo, ir y ver los sepulcros, a confiar en Cristo, vamos a morir con Él. Intentar amar a Cristo, amando al prójimo, contemplar el dolor, ver los sepulcros y llorar y mover la piedra. No decir que la muevan, mover la piedra y ser testigos de los milagros de Cristo. Gracias.